Hola, buenas tardes. ¿Dónde está la clase? ¿Dónde está la clase? Bueno, bien, vamos a empezar la clase de hoy. Como verán, acá arriba dice unidad 2. Si bien en el programa que ustedes tienen, que yo envié cuando vamos a empezar las clases de este año, este tema aparece en la unidad 4. Que bueno, en relación con todo lo que estamos viviendo, de la pandemia, de las clases virtuales, he decidido comenzar con este tema ahora, con esta unidad, mejor dicho, es decir, transformar la unidad 4 en la unidad 2. Y dejar el tema de la unidad 2 para más adelante. Bueno, bien, clase número 13. Tema: el problema de los géneros discursivos. Planteamiento del problema y definición de géneros discursivos. Dos objetivos. El primero, propiciar un acercamiento al problema de los géneros discursivos. Es decir, plantear en esta clase, generar las condiciones, conversar, digamos, que tiene que ver con los textos, los distintos tipos de textos y cómo están escritos, para tratar de entender por qué el autor referente en este tema, Mijaíl Bakhtin, se refirió al problema de los géneros discursivos, a la problemática de este tema. Y el segundo objetivo, definir la noción de género discursivo. Bien, acá arriba, fíjense, esta es una referencia bibliográfica, apellido del autor, y entre paréntesis 2002 es el año de la edición del libro que yo tengo, de la cual saqué el material para esta clase. 248 es la página en que está esta cita. Fíjense, acá hay unas comillas, acá comienza y acá termina. También esto está, nada más que esto lo reformulé, hice una paráfrasis. Bien, ¿qué dice Bakhtin? Pero antes de esto, me estaba olvidando, vamos a volver al objetivo 1. Propiciar un acercamiento al problema de los géneros discursivos. A ver, la problemática de los géneros discursivos, como les decía recién, fue planteada por Mijaíl Bakhtin, lingüista, profesor y crítico literario ruso. Todo esto lo planteó en el libro Estética de la creación verbal. Este es un autor que nació en el siglo XIX, pero vivió la mayor parte de su vida en el siglo XX, y escribió este libro, que es un libro referente,
Él es un autor referente en este tema. Creo que murió en la década del 70, no recuerdo, a fines de la década del 70. Es decir, que vivió en pleno siglo XX. Y los géneros del discurso fue uno de los temas al que le dedicó años de investigación. ¿Por qué el autor plantea este tema como un problema? Hay varias razones. Una de esas razones es que la actividad laboral de las personas, es decir, el trabajo que hacemos, el ámbito en el que trabajamos, el tipo de trabajo que realizamos, está en relación directa con el uso del lenguaje, en relación directa con el uso de la lengua. Piensen en cualquier actividad laboral, cualquier trabajo, por supuesto cualquier carrera que uno esté estudiando en el nivel superior, que uno se prepara para un posterior desempeño laboral. Esta situación, es decir, esto de que la actividad laboral de las personas está en relación directa con el uso del lenguaje, esta situación implica que en cada ámbito de trabajo, de estudio, se utilice el lenguaje de un modo particular, lo que genera a su vez la existencia, como lo afirma Bakhtin, de una extrema heterogeneidad de los géneros discursivos, orales y escritos. Es decir, fíjense que el autor dice una extrema heterogeneidad. Heterogeneidad quiere decir que hay una diversidad, heterogéneo es algo, quiere decir distinto, infinidad, inmensa cantidad de géneros discursivos, distintos todos, orales y escritos, es decir, la manera en la que hablamos y la manera en la que escribimos. Acá intervienen las cuestiones culturales, es decir, dónde vivimos, en qué país, en qué zona, de qué manera nos comunicamos con los demás. Esta situación el autor quiere poner de relieve, es decir, una extrema heterogeneidad. Quiere que quede claro, digamos. Bueno, a la inmensa diversidad de géneros se suma otra cuestión a esta problemática. El autor clasifica los géneros en primarios, y aclara que son simples, y secundarios, complejos. Por ejemplo, un diálogo cotidiano, común y corriente, entre dos personas, pertenece a los géneros primarios. Un saludo, hablar del tiempo, qué calor que hace, está húmedo, hace frío, diálogos que no comprometen en nada a nadie, y otros diálogos internos en una familia, comentar cómo estamos, qué hicimos, qué sentimos. Ese tipo de diálogos, el autor los ubica en géneros primarios. Pero después dice Bakhtin, pero esta conversación, incluida en una novela, en un libro, una novela, que es un género secundario, que es complejo, se transforma y deja de ser lo que es para pasar a integrar una ficción. Es decir, ya no es más un género primario, sino que se transformó en que fue real, porque pertenece a la cotidianidad de las personas, en una novela ya dejó la categoría de real y pasó a la categoría de verosímil, de ficción, de creación de un autor, de una autora.
En este sentido, hay una autora argentina, Claudia Piñeiro, que tiene, bueno, escribió muchos libros, muchas novelas. Las maldiciones, una de las novelas. Y esta novela tiene la particularidad de que la autora incluye en su texto, en la novela, en la historia novelesca que ella está escribiendo, que ella está inventando, incluye textos reales, fragmentos reales, por ejemplo, de historiadores, del historiador Félix Luna, y lo incluye en su novela. Fragmentos de discursos de, por ejemplo, el expresidente Eduardo Duhalde, fragmentos de discursos del expresidente Raúl Alfonsín. Entonces, esos fragmentos de discursos pasaron a formar parte de la ficción y ya perdieron la categoría de discurso político o de texto político que en algún momento estos expresidentes pronunciaron. Después nombra personajes, por ejemplo, de la vida política argentina, de la vida política de España, por ejemplo, a Francisco Franco, el dictador español de España, que generó una dictadura en España desde 1936 y terminó en 1975, año en el que murió. Entonces, Francisco Franco, personaje histórico real de la vida política española, pasa a integrar la novela de Claudia Piñeiro. Por eso el autor, por ejemplo, dice que la novela es un género complejo. Más adelante voy a hacer referencia a otros ejemplos. Otra de las razones de por qué esto es un problema, el tema de los géneros discursivos, gira en torno de que siempre los autores, desde la antigüedad clásica, se dedicaron a estudiar los géneros literarios. ¿Se acuerdan ustedes en la escuela secundaria, quizás, en las clases de lengua, de literatura, vieron el género narrativo, el género lírico, el género dramático? No se hablaba de géneros haciendo alusión a otros tipos de textos, no, eran géneros literarios, y se veían esos tres. Y esto se remonta a la antigüedad clásica, con Aristóteles, siglo IV a.C., quien escribe un libro, en la Poética, desarrolla cuestiones sobre la poesía, las diferencias entre la comedia y la tragedia, alude al historiador y al poeta. El historiador, el que escribe la historia, la vida de los pueblos, que se dedica a investigar, etc. Y el poeta, no el poeta en el sentido de quien escribe poesía, sino como un escritor de novelas. Es decir, vieron cómo vamos sumando cuestiones a esta problemática. Y hay una más, un aspecto más. Es decir, además de esto de la infinidad de géneros discursivos, Bakhtin decía una extrema heterogeneidad de los géneros discursivos, estos géneros cambian según las épocas históricas. Las características que tienen se modifican, transforman o desaparecen, de acuerdo con las distintas prácticas sociales. Dos ejemplos cortitos. Siguiendo en el género literario. Por ejemplo, Marcel Proust, un novelista francés, escribió una novela en 7 tomos, En busca del tiempo perdido, siglo XIX. En la actualidad, o en el siglo XX, era impensable que a un escritor se le ocurriera escribir una novela en 7 tomos. Es decir, acorde al siglo XIX estaba perfecto. ¿Por qué? Porque el ritmo de la vida era otro. La gente tenía tiempo de leer una novela en 7 tomos. Hoy ya no. ¿Se acuerdan de Julio Cortázar, el autor que estuvimos viendo un pequeño texto
ese que estaba, que se había alterado la construcción de las oraciones, escrito por una gallina, que vimos en una de las clases, publicó una novela, Rayuela, en 1963. Y ahí plantea, antes de comenzar la novela, le dice al autor, bueno, mira, vos tenés dos maneras para leer esta novela. Una es leer desde el capítulo 1 al capítulo 56. Pero la novela es inmensa. Y después dice, bueno, no importa, listo, no vas a tener ningún tipo de remordimiento si no seguís leyendo. Y la otra manera de leer, le dice al lector, es siguiendo un tablero de dirección en el que el autor va poniendo, al finalizar cada capítulo, entre comillas, un número, que es la página a donde tenemos que ir. Estamos hablando del género novela, del género literario, pero como verán, son totalmente distintas. Es decir, la historia, los contextos históricos generan modificaciones en los géneros literarios. Es decir, por eso Bakhtin plantea este tema como un problema. Continuemos. Acá retomamos lo que decíamos recién. Dice Bakhtin, las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. Las diversas esferas, es decir, los ámbitos, los espacios laborales, cualquier tipo de trabajo, tiene su vocabulario particular. Están todas relacionadas con el uso de la lengua. ¿De qué manera? En forma de enunciados, de textos, orales, escritos, concretos y singulares. Es decir, cada ámbito laboral tiene una manera singular, particular, única de comunicarse o de comunicar, ya sea de manera oral o de manera escrita. Estas formas pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana, de la actividad humana. Praxis humana es sinónimo de actividad humana. Entonces, va quedando claro este concepto. Cada ámbito laboral, cada esfera, como dice Bakhtin, de la actividad humana está en relación con un uso particular del lenguaje. Cada enunciado, dice el autor, Bakhtin, cada enunciado separado es por supuesto individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. Me faltó acá el qué. Es decir, cada enunciado es individual, pero en cada esfera hay distintos enunciados, pero ¿de qué manera el autor los reúne? Y bueno, porque tienen ciertas características que hacen que sean estables, que uno pueda reconocer, este texto es una novela, este texto es una noticia, este texto es una poesía, un poema. Tiene algo, que lo hace reunir en determinado grupo y no en otro. Y el autor dice, y hay que poner de relieve una extrema heterogeneidad. Estos ejemplos que están acá los extraje del libro de Bakhtin. Dice, ¿cuáles son esos enunciados? Diálogos y relatos cotidianos. Una carta en todas sus diferentes formas. Fíjense el ejemplo que pone Bakhtin acá, una carta. En la época, principio del siglo XX, todo el siglo XX, la carta era un texto
común entre las personas. ¿Por qué? Porque no había teléfono. Había teléfono público, una central telefónica, si había, en las grandes ciudades seguro, en los pueblos en algunos, y la gente se comunicaba a través de cartas. Entonces, Bakhtin pone este ejemplo, una carta, en todas sus diferentes formas, una carta familiar, una carta amorosa, de un novio a una novia, una carta de un padre al hijo, una carta comercial. Hoy, por ejemplo, este tipo de textos, tiene un uso muy reducido, muy escaso. Una orden militar, todos los géneros literarios, desde un dicho hasta una novela en varios tomos, un universo de declaraciones públicas, sociales y políticas, múltiples manifestaciones científicas, una obra literaria profundamente individualizada. Estas son palabras del autor. Una obra lírica profundamente individualizada. Por ejemplo, a ver, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Este es un poema muy conocido, Machado, Antonio Machado, un poeta español. Es decir, profundamente individualizada esta poesía, este fragmento, estos versos de Machado. No hay otro, es decir, uno lee esto y dice, bueno, Machado. Por ejemplo, este otro. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Pablo Neruda. Es decir, hay textos en que uno los escucha y los reconoce inmediatamente. Y acá abajo, palabras del autor, dice, la diversidad de los géneros discursivos es tan grande que no hay ni puede haber un solo enfoque para su estudio. Es decir, ¿y por qué esto? Por ejemplo, acá dice una novela. Como recién veíamos los ejemplos de Proust, la novela en 7 tomos, Cortázar, que escribe la novela Rayuela y que le dice al lector, podés leerla de 2 maneras. Son novelas, pero una fue escrita en un contexto determinado, histórico determinado, otra en otro contexto, y así. Es decir, la tenemos que estudiar de distinta manera. Por ejemplo, un diálogo cotidiano. ¿Cómo interpretamos un diálogo cotidiano? Por el tono en que se lo dice, de qué estamos hablando. ¿Es un diálogo importante? No. O sí, depende del tema, depende de la entonación que tenemos, depende con quién lo estoy hablando. Pero el texto se llama diálogo. Y es cotidiano. Bueno, a ver. Veamos acá. Bakhtin. Página 248 del libro. Los elementos constitutivos de los géneros discursivos. 3 elementos claramente identificados. El contenido, el estilo verbal y la estructura.
El contenido se refiere al tema de ese texto. El estilo verbal es la manera de decir particular que tiene. Tiene que ver con la selección de un vocabulario, qué palabras voy a utilizar o qué palabras utiliza el autor y qué recursos gramaticales, qué sustantivos en cuanto a verbos, adjetivos, conectores, pronombres. Es decir, de qué manera dice eso que está diciendo, de qué manera escribe. Y la estructura, el otro elemento, es decir, cómo está compuesto. Los ejemplos de recién que yo les leía de Machado y de Neruda son poemas y están escritos en estrofas y en versos. Es decir, los poemas, quien escribe un poema, escribe de esa manera, teniendo en cuenta la estructura de estrofas y de versos. Puede tener rima asonante, puede tener rima consonante, verso libre, no tiene rima, pero es un poema. Esto también, la estructura tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los poemas, tiene que ver con una cuestión de época. Todos estos elementos, dice Bakhtin, están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado. El texto, el enunciado, está formado por el contenido, el estilo verbal y la estructura. No puedo usar tener en cuenta un elemento y descartar los otros. No, los tres tienen que estar. Piensen, por ejemplo, ustedes que están estudiando materias que tienen que ver con deportes, el texto, el reglamento, tiene un contenido. ¿Cuál es el tema de ese reglamento? Por ejemplo, tiene que ver con fútbol. El estilo verbal, la selección, todas las palabras que se utilizan en ese texto, en ese reglamento, hacen referencia a ese deporte. La estructura, cómo está compuesto, por capítulos, por partes. Los verbos, por ejemplo, todos los verbos dan órdenes. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tener en cuenta esto. Los sustantivos que se utilizan, por ejemplo, el sustantivo cancha, arco, remiten a, sus significados remiten a ese deporte. ¿Qué pasa con estos elementos? Imponen al hablante, al autor, restricciones a las que debe adecuarse para lograr un uso eficaz del lenguaje. Es decir, quien habla o quien escribe, un autor profesional, un escritor, si quiere escribir, por ejemplo, una novela, y va a tener en cuenta, por ejemplo, la estructura, por lo general en capítulos o en partes. La novela va a tratar sobre un tema en particular. La noticia, por ejemplo, ¿qué estructura tiene? Un título, un cuerpo. Puede tener una volanta, un copete, pero seguro que va a tener título y cuerpo. El estilo verbal, van a predominar los verbos en pasado. Y el tema, cualquiera. Tema político, tema económico, de espectáculos, etc. Es decir, no puede obviar tener en cuenta estos tres elementos. Y acá tenemos otra autora, que ya ustedes la conocen, Marín, en otro libro, que
que plantea el tema de los textos científicos, académicos. Dice esto la autora: la sociedad produce discursos especializados de cada actividad humana, según el contexto social en que se producen y los diversos propósitos que tenga esa actividad. Esto en relación a lo que dice Bakhtin. Van a encontrar en el material que voy a subir después al aula, la bibliografía. Una de esas bibliografías es Marín, en relación con este fragmentito. La sociedad produce discursos especializados de cada actividad humana, según el contexto social. Por ejemplo, discursos especializados. Y acá algunos: político, periodístico, pedagógico, administrativo, deportivo, técnico, publicitario, jurídico, literario, religioso, académico, científico, artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son discursos especializados dentro de cada actividad humana. Por ejemplo, si tomamos el discurso periodístico, recién yo les decía, bueno, una noticia, tiene su estructura, etcétera. Pero no es lo mismo escribir una noticia, tema política, que tema economía o tema deporte. La manera, el vocabulario que se utiliza va a ser distinto. O por ejemplo, el discurso deportivo. No es lo mismo que un periodista deportivo esté escribiendo o hablando sobre los partidos de fútbol de la Copa Libertadores, que se están realizando ahora. Es decir, las palabras que utilice tienen que ver con fútbol. Y no es lo mismo que comentar sobre vóley, básquet o tenis. Todo es un discurso deportivo. Pero a su vez, dentro de cada discurso están los deportes específicos que condicionan, que restringen el uso del vocabulario. Por ejemplo, el discurso administrativo. Los docentes tenemos que hacer una declaración jurada de cargos. Todos los años nos piden una declaración jurada de cargos. ¿Cuántas horas? ¿En qué materia? ¿En qué escuela? ¿En qué instituto? Una constancia de examen para presentar en otro trabajo, tanto el alumno como el docente. Obviamente esto en épocas de prepandemia, ahora no. La hoja de concepto del docente. Son textos que están dentro de lo administrativo, dentro del campo administrativo de los docentes. Otro tipo de trabajo va a tener en este discurso administrativo otros textos. Por ejemplo, artístico. Amplísimo estos tipos de discursos, este ámbito. Pintura, baile, y dentro de baile puedo nombrar tango, danza clásica, danza española, chacarera, etc. Cada uno de estos tipos de bailes tiene un vocabulario específico. Pero todo entra dentro de lo que es el discurso artístico. Un escultor produce arte. Por ejemplo, un folleto en que explique la obra. Este año, lamentablemente por la pandemia, no se pudo hacer la Bienal de Esculturas. Y cuando uno recorre, los que viven en Resistencia, y para los que no les cuento, en el Domo del Centenario, ese parque de esculturas al aire libre,
Cada escultor tiene un predio, y un texto en que las personas que van y miran, leen, encuentran las características de la obra que está haciendo. Y se refiere a lo artístico, es un discurso artístico, pero específicamente referido a una escultura. Por ejemplo, el discurso académico. Producciones propias del nivel superior. Parcial presencial. Ahora todos los exámenes son virtuales. Que también van a tener otra estructura, o va a estar escrito de otra manera. Las consignas del parcial o las consignas de un trabajo práctico. Una monografía, un examen final, oral o escrito, pertenecen al discurso académico, pero a su vez, dentro de lo académico, no es lo mismo rendir una materia teórica, como por ejemplo anatomía funcional, estoy pensando en educación física, que rendir natación, o que rendir fútbol o básquet. Es decir, integran todos estos textos el discurso académico, pero cada materia, cada asignatura, a su vez tiene una particularidad propia. Bueno, y así podríamos seguir, ¿verdad? El discurso publicitario. No es lo mismo hacer una publicidad para un joven, que el destinatario sea un joven, o que el destinatario sea un adulto o un niño. El vocabulario que se utiliza, los recursos de marketing que emplean, son distintos. El discurso técnico. Por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto que tiene que hacer un proyecto, por ejemplo, para pedir fondos, y fíjense la palabra que utilizo, fondos, dinero, tienen sus características particulares. Puede tener una estructura que comparten con otras áreas, pero lo que va a estar escrito en cada una de esas partes requiere de alguien especialista en esa área. Entonces, la manera en que eso va a estar escrito tiene que ser escrito por alguien que entiende en la materia. Bien, es decir, todas estas cuestiones forma parte de lo que es este tema de los géneros discursivos. Dice Bakhtin, enunciados relativamente, con características relativamente estables. ¿Y por qué tiene que ver esto? Y bueno, porque la sociedad, nosotros, necesitamos manejarnos entre nosotros y tener ciertas cuestiones más o menos resueltas. Bueno, decir, bueno, esto es una novela, esta es una noticia, esta es una nota editorial, este es un poema, este es un folleto, esta es una publicidad. Retomamos acá la cita de Marín. La sociedad produce discursos especializados de cada actividad humana. Fíjense todos estos acá, según el contexto social en que se producen y los diversos propósitos que tenga esa actividad. Por ejemplo, en el ámbito académico, el parcial o el trabajo práctico o la monografía, y bueno, por lo general eso tiene una nota. ¿Cuál es el propósito? Evaluar al alumno. Si estoy leyendo una novela, ¿cuál es el propósito? Disfrutar de la lectura.
Ahora, si yo soy estudiante del profesorado de letras y estoy cursando una materia y tengo que leer una novela, la novela deja de ser un objeto de placer, un texto para leer por placer, a transformarse en un texto de estudio. Tengo que leer esa novela estudiándola. Es decir, es un tema de examen, ya no es un texto para disfrutarlo, sino es un texto que lo tengo que estudiar, me guste o no. Es decir, eso tiene que ver con los propósitos. Bueno, y ahí llegamos. Bueno, creo que espero haberme explicado con este tema de la problemática de los géneros discursivos. Bueno, este es el resumen de las clases. Acá al final, clase 13, tema, el problema de los géneros discursivos, planteamiento del problema y definición. Acá, en el material que voy a subir, material de apoyo para la lectura y de actividades, en las actividades incluyo unas preguntas para que ustedes trabajen. Lo pueden hacer en forma individual o en pequeños grupos hasta 3 integrantes. Eso está escrito acá en las actividades. En relación con una bibliografía que está, acá lo van a encontrar, de Narvaja de Arnoux, la autora que ya estuvimos trabajando otros materiales, que se llama, precisamente tiene que ver con género discursivos. Es un capítulo, es una carilla, van a encontrar algunas preguntas para trabajar. Y les voy a pedir que sea como un trabajo práctico, digamos, para entregar. Eso está todo aclarado acá, en este material de apoyo para lectura y actividades. Bueno, estamos terminando con la clase. Voy a cerrar esto y si quieren hacer alguna pregunta, conversamos ahora.